Año 4 a.C. Córdoba, corazón de la Hispania romana. Séneca el Viejo sostiene en brazos con orgullo a su segundo hijo que acaba de venir al mundo. Lucio Anneo va a ser su nombre, y viéndole ahora tan pequeño, tan frágil, tan a merced de los caprichos de la fortuna, nadie diría que en unos pocos años se convertirá en una de las figuras más importantes del Imperio Romano. Así pues, Lucio Anneo Séneca acaba de nacer. Lo ha hecho en el seno de una familia acomodada. Su padre es procurador imperial, una eminencia en retórica. Domina con suficiencia, incluso con brillantez, el arte de la oratoria, del debate, del diálogo. Ahora anda además ocupado en la redacción de unos textos que ha titulado Controversias, y que para él son muy importantes, ya que los ha concebido como guía para la educación de sus hijos. La madre del pequeño Séneca se llama Elvia. Si cerramos los ojos, casi podemos verla sonriendo feliz por la llegada de un nuevo retoño, satisfecha por haberle dado a su marido otro varón que acreciente la fama, el buen nombre de la familia. Elvia es una mujer valiente, acostumbrada a sufrir desde pequeña. El azar no ha sido hasta ahora demasiado condescendiente con ella. Perdió a su madre al nacer, y a lo largo de su vida ha tenido que sufrir momentos difíciles, duros, amargos en realidad. Sin embargo, ha sabido sobreponerse, y hoy goza junto a su esposo de una existencia acomodada, tranquila. Los primeros años de la vida de Séneca transcurren con relativa normalidad al lado de sus padres y sus dos hermanos, Novato y Mena. Pero la felicidad no es completa. El pequeño Lucio Anneo no tiene buena salud. Padece frecuentes crisis de asma que incluso hacen temer por su vida. Los ataques de tos son persistentes, constantes, incontrolables. En cualquier caso, el niño va saliendo adelante gracias a los cuidados de su familia. Su familia que además se ocupa de que nuestro protagonista y sus hermanos reciban una educación acorde con su posición social. A medida que los pequeños crecen, son familiarizados con los clásicos, se les aplica al estudio, se les insiste en los valores que todo buen romano debe tener como suyos. Valores como la honorabilidad, la honradez, la austeridad, aunque también, como no, hay tiempo para la distracción y los juegos. Si no fuera por la tos, Séneca sería un niño feliz. Sin embargo, queridos amigos, muy pronto la vida va a mostrar al pequeño Séneca su cara más amarga, más dura, más cruel. Quizá por considerarlo una buena oportunidad para su futuro, la familia de nuestro protagonista decide que éste marche a Roma con su tía Marcia y el marido de esta, Cayo Galerio. Séneca es muy pequeño aún. Para él es un golpe muy duro dejar a los suyos. A pesar de todo, Marcia lo trata como a un hijo. Se desvive por él en el viaje, pendiente todo el tiempo de sus ataques de asma, atenta a cualquier cosa que pueda necesitar. Es así como el pequeño Séneca logra superar el viaje. Una vez en Roma, los primeros meses en la ciudad son complicados. Es necesario llevar una existencia humilde mientras encuentran un lugar adecuado en el que instalarse de manera definitiva. Durante este tiempo, la hermana de Elvia no baja la guardia en el cuidado de su pequeño sobrino. Así, poco a poco, gracias a sus atenciones, a su insistencia, a sus desvelos, el niño va recuperando las fuerzas. De esta manera, con relativa calma, van transcurriendo los primeros años en la capital del imperio. El esposo de Marcia es un hombre acaudalado y ya hace tiempo que ha logrado una residencia acorde con su posición, con sus posibilidades. Mientras Cayo Galerio se ocupa de sus tareas en la administración, Marcia sigue pendiente de la educación de sus hijos y su sobrino. Marcia es una mujer tímida, callada, no dada excesivamente al trato con los demás, sobre todo fuera del ámbito familiar. A pesar de ello, no duda, eso sí, a la hora de entrar en contacto con personalidades de la alta sociedad romana. Quiere abrir camino a Séneca en su futura carrera profesional.
De esta forma, el joven empieza a participar en las diversas actividades que se celebran en el foro. Al mismo tiempo, como lo exige por otra parte la tradición familiar, asiste a clases de retórica, disciplina que complementa con el estudio de gramática, historia, geografía. Pero pronto, Lucio Anneo empieza a sentir una especial atracción por la filosofía, un saber, un conocimiento, una ciencia si queréis, entonces una ciencia que cualquier joven que quisiera llevar a buen puerto su carrera política tiene que cultivar necesariamente. Soción es su primer maestro, un hombre claramente influido por tendencias pitagorizantes. Soción va a convencer a Séneca de la necesidad de prescindir de los lujos, de los excesos, de las ostentaciones. Durante un tiempo, nuestro joven estudiante se va a hacer vegetariano, amigos. Renuncia al consumo de carne, pretende convertirse en un verdadero pitagórico. Sin embargo, su familia le hace entender que un hombre que quiera triunfar como político, que quiera llegar al Senado y ser alguien verdaderamente importante, no puede mostrar ante los demás semejantes extravagancias. Además, hay otro argumento de peso. Tiberio ha emitido decretos contra los cultos egipcios y judíos. La abstinencia de carne ya no solo no está bien vista, sino que además ha pasado a considerarse una práctica prohibida. La familia de Séneca no puede verse comprometida en semejantes asuntos. De esta forma, Séneca abandona Soción y pasa a formar parte de los discípulos de Átalo, un estoico que va a marcar su comportamiento y que sembrará en él el interés por los fenómenos naturales, un interés que ya siempre acompañará a Séneca y que, por cierto, se concretará en una importante obra muchos años más tarde. Junto a Átalo, se familiariza con las ideas, con los planteamientos, con las bases del estoicismo. Como os decía, queridos amigos, la influencia de Átalo sobre Séneca es enorme. De hecho, este le citará a menudo en sus textos a lo largo de toda su vida. Más tarde, asistirá también a las lecciones de Papirio Fabiano, un hombre de tendencias eclécticas. Eso significa que está influenciado por varias escuelas de la época. Su huella en el joven Séneca no será excesiva, ni mucho menos como la de Átalo. Año 16 después de Cristo. Cayo Valerio, el tío de Séneca, es nombrado por Tiberio prefecto, gobernador de Egipto. Él y Marcia, su mujer, viajan hacia el norte de África. Séneca se queda en Roma sin su familia, sin su principal fuente de apoyo. Permanecerá algún tiempo en la capital, pero sin el cuidado, sin la vigilancia de su tía, sus ataques de asma se vuelven persistentes, agobiantes, casi insoportables. Séneca en esta época llega a decir en un momento de desesperación que la única razón por la que no pone fin a su vida es por el dolor que podría causar a su padre. Quizá por ello, buscando tal vez un clima más benigno, o debido a la sensación de soledad, algunos años más tarde, el joven sigue a su familia hasta Egipto. La estancia en Alejandría es provechosa, fructífera, satisfactoria para Séneca. En la ciudad se respira un rico ambiente intelectual. La relativa calma, la tranquilidad de la que goza nuestro protagonista le permiten continuar con su formación intelectual. Adquiere entonces nociones de administración, de finanzas, conocimientos que le serán de suma utilidad cuando años más tarde veréis que desempeñe la magistratura de cuestor. Trabaja también en el estudio de la geografía de Egipto, se familiariza con el conocimiento de su cultura, de sus gentes, desarrolla su curiosidad por las ciencias naturales, un interés que, como os comentaba antes, tras la influencia de Átalo ya nunca desaparecerá. La geología, la meteorología son disciplinas por las que también se interesa en esta época. Lo cierto es que Séneca tiene dentro de sí la semilla de la búsqueda de la verdad que acompaña a todo filósofo, el amor al conocimiento, a la sabiduría. Por eso también indaga en las cuestiones del espíritu, toma contacto con los cultos de Isis, de Serapis, pero la base que Átalo ha puesto en él es fuerte, y por eso Séneca vuelve al estoicismo.
vuelve al estudio de estoicos tardíos como Panecio de Rodas o Posidonio de Apamea. Él realmente ha encontrado su camino desde una perspectiva filosófica y ya nunca se saldrá de él. Por entonces, nuestro joven protagonista siente por primera vez la necesidad de escribir, de expresarse, de contar lo que lleva dentro. Fruto de esa necesidad es su primera obra, De Situ et Sacris Egypti, un libro que el Tribunal de la Historia nos ha ocultado para siempre. En cualquier caso, queridos amigos, son buenos tiempos para él, tiempos en los que goza de todo lo que un pensador puede desear para completar su formación, tiempo y tranquilidad para el estudio. Pero Séneca ya sabe que el tiempo, que la vida no tarda en dictar su fría, su dura, su inapelable sentencia. Año 31 después de Cristo. La prefectura de Cayo Galerio en Egipto llega a su fin. Es el momento de regresar a Roma. Si nos fijamos, ahí podemos ver a Séneca junto a su familia, subiendo al barco que les llevará de vuelta a la capital del imperio. Sin embargo, las inescrutables encrucijadas del destino acechan y el viaje de vuelta se complica. A mitad de trayecto se desata una terrible tormenta que pone en riesgo la integridad de la tripulación. La lluvia comienza a caer con una fuerza incontenible. La nave se agita sin control ante los embates del viento, de las olas, del infierno que se abate sobre ellos. Ahora parece que la tempestad está llegando a su máxima violencia. Todos tratan de aferrarse con desesperación a alguna parte del barco en su afán por sobrevivir, pero muchos no lo logran. Algunas personas están cayendo al agua para desaparecer entre un caos de remolino y espuma. En ese momento, Séneca se encomienda a sus antepasados, porque ven muy cerca, demasiado cerca al final. El joven filósofo no sabe cuánto tiempo ha pasado, pero unos minutos más tarde toma de nuevo conciencia de sí mismo. El mar vuelve a estar en calma, pero sobre la cubierta reina la más absoluta desolación. Inmediatamente grita, llamando a su tía, a su primo, a sus primas. Su corazón se abre de alegría cuando encuentra a Marcia, la abraza con fuerza, pero pronto la pregunta surge implacable, inapelable y misericorde. ¿Dónde está Cayo Galerio? ¿Dónde está su tío? La desolación comienza a apoderarse de todos ellos mientras lo llaman a gritos, pero no hay nada que hacer. Cayo Galerio, el tío de Séneca, se ha marchado con la tempestad para siempre. Neptuno le ha obligado a compartir con él su mesa esta noche. A pesar de todo, amigos, la vida sigue. Séneca regresa a Roma con el resto de su familia. Es el momento de iniciar definitivamente su carrera política. Se siente preparado, seguro, dispuesto. Así es como inicia el cursus honorum, la escalera que a través de las distintas magistraturas ha de llevarle al escalafón más alto, y que cualquiera que se inicie en este camino espera conseguir, el de cónsul. Una vez más, cuenta con la ayuda de Marcia. Esta sabe buscar las influencias, los apoyos, las ayudas necesarias. Gracias a ella, Séneca consigue la magistratura de cuestor. Nuestro protagonista administra los fondos públicos, pero muy pronto empieza a dar muestras de su capacidad retórica. Su estilo es brillante, eficaz, no exento de un oportuno dramatismo con el que capta la atención de sus oyentes. A pesar de las advertencias de Marcia a causa del enrarecido clima político que se respira en Roma y de la necesidad, por tanto, de proceder con calma, de no llamar mucho la atención, el ascenso de Séneca es meteórico, espectacular, casi diríamos que asombroso. En muy poco tiempo va a alcanzar su objetivo, en realidad mucho antes de lo que él se hubiera imaginado. Año
37 después de Cristo. Calígula es César. En los mentideros más secretos de Roma corre el rumor de que Tiberio ha sido envenenado por el nuevo emperador, pero es una acusación demasiado grave como para ni siquiera insinuarla en público. Sea como fuere, lo cierto es que, como os decía, Séneca ha llegado a lo más alto. Es uno de los principales oradores del Senado. Su fama aumenta de manera imparable. El filósofo es un hombre de fuerte personalidad, de excelente dialéctica, y su aceptación por parte de la alta sociedad romana es un hecho. El emperador Calígula, en un principio, se fija en el brillante senador, le otorga su aquiescencia. Sin embargo, esta época de luces para Lucio Anneo, desde una perspectiva profesional al menos, va acompañada de sombras en lo personal. Séneca pierde a su padre, Marco, y paulatinamente a 3 de sus pequeños sobrinos. Experimenta así en sus carnes los caprichos, los vaivenes de la diosa Fortuna. En cualquier caso, ya sabéis que todo marcha bien en lo que a su carrera política se refiere. Séneca se convierte poco a poco en un hombre rico, influyente, aunque la verdad es que no siempre es bueno ser demasiado grande cerca de los poderosos. La influencia de Séneca en el Senado sigue aumentando, hasta el punto de que Calígula empieza a encontrar molesto tanto protagonismo por parte del filósofo. Así, le acusa de pronunciar discursos que son poco más que fuegos de artificio, bellas piezas bien ornamentadas para el lucimiento de su portador, pero que no tienen contenido alguno. Además, el César da muestra de un comportamiento autoritario, arbitrario, incluso despótico. Un comportamiento que Séneca no puede ver con buenos ojos. Las extravagancias, los excesos de Calígula escandalizan a la clase política romana. Pero el emperador cuenta con el beneplácito del pueblo. Este se siente satisfecho con los espectáculos que su César les brinda. En su egocentrismo y megalomanía, Calígula llega hasta el punto de subirse un buen día a lo alto de la Basílica de la Julia, la sede del tribunal de los centúbiros, y ante el regocijo y la estupefacción general, lanza desde allí, durante varios días, grandes cantidades de monedas. Estas diferencias, estos acontecimientos, provocan que la distancia entre el Senado y el César sean cada vez más importantes. El momento, quizá, de máxima tensión entre Séneca y Calígula llega tras un brillante discurso del primero. Una vez que escucha sus palabras, el emperador llama al filósofo. Cuando éste se encuentra ante su presencia, Calígula se dirige al senador con desprecio, con arrogancia, con odio en su mirada. Sus palabras caen como una losa en el alma de Séneca. Calígula dice: lo mejor para todos sería que te suicidaras. Así pues, nuestro protagonista ha perdido el favor del hombre que maldirige los destinos del imperio. Consciente del peligro que corre, se retira de la vida pública buscando una seguridad que, a partir de ahora, se va a empeñar en escaparse de las manos de Séneca durante toda su vida. A lo largo de este periodo, que Lucio Anneo vive en un segundo plano, las luces y las sombras vuelven a acompañarlo en su vida personal. Séneca tiene tiempo para el amor, se casa y nace su primer hijo. Sin embargo, uno de sus primos, uno de los hijos de su tía Marcia, encuentra la muerte de manera prematura. Es entonces cuando escribe La Consolación a Marcia, libro dedicado a su tía. Séneca es aún relativamente joven, pero ha vivido ya lo suficiente como para pensar que la doctrina estoica es la más fuerte, la más segura, la más fiel frente a los inmisericordios juegos de la fortuna. Eso es lo que trata de comunicar a Marcia con este texto. Acerquémonos en silencio, con discreción, ahora que el filósofo trabaja concentrado en su mesa, alumbrado por un candil de aceite,
para ver si podemos leer algunas de las líneas que traza en el papiro con su cálamo. Sí, lo hemos conseguido. Escuchad. Al igual que todos los defectos se asientan en lo más profundo si no se los aplasta en el momento en el que brotan, así también estas tristezas y miserias que se ensañan sobre sí mismas acaban alimentándose de su propia amargura, y el dolor se convierte en un placer maligno del espíritu desdichado. La vida está llena, plagada de accidentes varios. Nadie disfruta de paz duradera. A duras penas hay treguas. Os decía que Calígula no ha olvidado a Séneca. Por eso, y a pesar de que éste ocupa, como sabéis, un segundo plano en el contexto político, el emperador ordena su ejecución. Sin embargo, una especie de milagro de última hora va a salvar a nuestro protagonista. Una mujer del círculo más íntimo de Calígula le persuade para que espere su muerte natural. Debido al asma de Séneca, todos creen que padece tuberculosis y esa muerte ha de estar necesariamente cerca, próxima, presta. La mujer que ocupará el lecho del emperador le hace ver que, además, asesinar al senador sería otro gesto que le proporcionaría nuevos enemigos. Calígula entonces la escucha, pero sin embargo, no va a poder presenciar con sus propios ojos la muerte del filósofo. Año 41 después de Cristo. Calígula no puede presenciar la muerte de Séneca porque es él quien cae bajo sus garras. El emperador ha muerto víctima de una conspiración de pretorianos encabezados por Casio Querea y Cornelio Sabino. Su tío Claudio, apoyado por esos mismos pretorianos, sube al trono. Nuestro protagonista, nuestro filósofo, sigue en un segundo plano. A pesar de todo, desde luego, de lo que no cabe duda es de que es un hombre influyente, relevante, peligroso para algunos intereses. Por eso, Mesalina, la mujer del nuevo emperador, le acusa de una relación adúltera con Julia Livila, hermana de Calígula. Desde luego, es evidente que esa acusación no está claramente fundamentada. Es más que probable que Mesalina considere en realidad a Séneca un obstáculo para sus planes, para sus intereses. Sigue siendo un excelente senador, y si decidiera promover la república, la posición del nuevo emperador peligraría enormemente. Quizá esa sea la verdadera razón por la que en un corto periodo de tiempo Séneca es condenado a muerte por segunda vez. Sin embargo, la fortuna, el azar, el destino, ¿qué sabemos? Pero, desde luego, ese destino no ha dicho su última palabra. Séneca salva su vida. Mesalina conmuta a última hora su pena de muerte por el destierro. Pero, como en un gesto de burla implacable, como para recordarle su insultante poder, ese mismo destino que salva la vida de Séneca le arrebata con pocos meses de diferencia la vida de su mujer y de su hijo. El filósofo apela desesperado a su condición estoica, pero hay que ser de hierro para no sufrir, para no pensar en la sinrazón, en el absurdo de la existencia. Acaba de perder a dos de las personas más importantes de su vida y además se ve obligado a marchar, a huir de Roma como un proscrito. Le espera un largo destierro por delante. Ahí le vemos, caminando por una perdida calle de la capital del imperio pocos días antes de su marcha a Córcega, el lugar elegido para su condena. Séneca solo encuentra cierto alivio en sus reflexiones. Está trabajando en otro texto que ha dedicado en esta ocasión a su hermano novato. Lo titula Sobre la ira, y en él expone algunas de las líneas básicas de la ética estoica. El perenne dolor de la existencia, las incontestables sentencias del tiempo, la dureza del fluir imparable que es la vida. Todos esos acontecimientos, todos esos hechos, convencen a Séneca de la necesidad de bajar la cabeza, de tragar nuestro orgullo, de no dotar a nuestra posible grandeza del carácter de la eternidad, porque en realidad no lo tiene.
Hoy podemos tocar el cielo y mañana quizá, quién sabe, humillarnos en busca de piedad. Leed conmigo algunas líneas de su nuevo texto. Escuchemos cómo Séneca purga su amargura sobre el papiro. ¿Por qué no mejor te vuelves amable para todos mientras vivas, añorable cuando mueras? ¿Por qué intentas aplastar con tu poder al hombre humilde y despreciado? Contente un poco. He aquí que viene la muerte para haceros iguales. Así es, amigos, como unos días más tarde, con la pena, con el dolor, con la tristeza en el alma, Séneca parte hacia la isla de Córcega para cumplir su destierro. Aún no lo sabe, pero tardará 8 largos años en volver a ver la capital del imperio, su añorada y querida Roma. Quizá los primeros meses del exilio son los más duros, los más difíciles para nuestro protagonista. A pesar de todo, aprovecha el tiempo libre del que dispone para pensar, para escribir. Da largos paseos cerca de la orilla del mar, buscando encontrar la paz que hasta ahora ya sabéis que no ha tenido. En realidad también trata de encontrarse a sí mismo, de encauzar su camino en esta vida tan extraña e inestable que le ha tocado vivir. Como os contaba, es una época bastante prolífica para el filósofo. Escribe La consolación a Elvia, un texto para intentar animar, recomponer el ánimo de su madre tan mermado a causa del destierro de su hijo. Pero Séneca, como todo pensador, como en realidad todo filósofo, necesita respuestas, explicaciones, encontrar la causa y los porqués de las cosas. Así redacta otro texto, este dedicado a su amigo Lucilio. Lo titula Sobre la providencia. En él abundan las preguntas duras, profundas, intensas, preguntas de difícil respuesta, como las que siempre se ha hecho la filosofía. Escuchemos alguna de esas cuestiones que nacen del corazón, del alma de Séneca y que tan intensamente expone a su amigo. ¿Me preguntas, Lucilio, por qué si está regido el mundo por una providencia, sobreviven tantos males a los buenos? Por favor, no os asustéis de estas pruebas que los dioses inmortales lanzan sobre el espíritu a modo de aguijadas. La calamidad es la oportunidad del valor. Como veis, la fe estoica, la convicción de que es preciso adaptarse con firmeza a cada situación, es lo que mantiene al filósofo firme a pesar de la dura tempestad en la que se ha transformado su existencia. De esta manera, entre reflexiones, escritos y búsquedas de respuestas a la orilla del mar, es como lentamente va transcurriendo el tiempo, van transcurriendo los años en Córcega para el pensador estoico. Séneca apura amargamente, sorbo a sorbo, el cáliz de su destierro. Un destierro que cada vez encuentra más pesado, más difícil de soportar. Quizá por eso es probable. En otro de los textos que escribe en esta época, La consolación a Polibio, su suegro, un liberto que ostenta gran poder e influencia sobre el emperador, el filósofo se muestra excesivamente adulador con el César, hasta el punto de que parecería perder parte de su dignidad. En cualquier caso, no vamos a ser nosotros quienes juzguemos con dureza a un hombre que ha sufrido y al que los avatares de la fortuna han llevado a playas tan lejanas de su patria. Séneca redacta, pues, su texto con la esperanza de ablandar el ánimo, el corazón de Claudio. De esta manera tal vez pueda recibir el perdón que le permita regresar a Roma. Leamos una vez más al filósofo. Oh bendita clemencia tuya, César, que consigue que bajo tu reinado los exiliados lleven una vida más tranquila. Gracias a ti gozan de una fortuna cuya crueldad es limitada, así como también de la esperanza de que mejore. Mientras Séneca
apura la hiel de su destierro, el imperio goza de buena salud. Claudio trabaja bien, restablece el papel del Senado como órgano administrativo, realiza además numerosas obras públicas. Su mejora de la administración y del funcionamiento de la burocracia son realmente importantes. Año 49 después de Cristo. Afortunadamente, por fin, tras muchos años, la suerte de Séneca, la suerte de nuestro filósofo, va a cambiar. Mesalina, la esposa de Claudio, ha muerto. Un centurión ha acabado con su vida. Ha sido un centurión porque ella no ha tenido valor para consumar el suicidio al que el emperador la ha condenado. La vida licenciosa de Mesalina ha llegado a un límite intolerable. Este límite ya ha sido rebasado cuando en secreto, mientras Claudio estaba fuera de Roma, Mesalina se ha casado con su amante, el cónsul Cayo Silio. Ambos, amigos, comparten ya morada en el Averno. Lo cierto es que Claudio tiene nueva esposa, su sobrina, Agripina la menor. Agripina es una mujer inteligente, lista, muy influyente en las opiniones del emperador. Y aunque británico, el hijo de Claudio y Mesalina es quien mejor está situado para ocupar el trono, Agripina tiene otros planes. En secreto, alberga la idea, la intención, la meta innegociable de que su hijo, fruto de su primer matrimonio con el cónsul romano Aenobardo, acabe convirtiéndose en César, en el próximo emperador de la gloriosa, indestructible y eterna Roma. El nombre de su hijo, Lucio Domicio Aenobardo, quien pasará a la historia con el sobrenombre de Nerón. Así pues, Agripina quiere un buen tutor, un buen maestro para su hijo, y el mejor se encuentra lejos de Roma, en concreto en la isla de Córcega, ya sabéis quién es. La nueva emperatriz convence a Claudio, por tanto, la orden que pone fin al destierro parte hacia Córcega. ¿Os he dicho ya que Agripina es inteligente? Sí, ella ve las cosas desde más dimensiones que todos los que la rodean. En realidad, con la llegada de Claudio, no busca solo un tutor ilustre para su hijo. Sabe, es consciente, de que un senador tan influyente como Séneca, debidamente agradecido para con ella, puede ser un arma, una baza, un aliado de incalculable valor a la hora de alcanzar sus objetivos. Algunas semanas más tarde, Séneca recibe la noticia del perdón con lágrimas en los ojos. En su interior, da gracias a la diosa Fortuna que por fin se ha apiadado de uno de sus hijos. Con renovada ilusión, con fe en un futuro mejor, embarca de nuevo hacia Roma. Le esperan tiempos intensos, tiempos interesantes. Es la ley que dicta el destino. Un destino que con insultante soberbia hunde y encumbra con igual facilidad a los humildes mortales. En cualquier caso, Séneca tarda poco en adaptarse de nuevo a la vida romana. Como os decía, la alegría de vivir se posa de nuevo en el alma de nuestro protagonista. Vuelve a conocer el amor, esa fuerza que nos ata, que nos conduce a todos hacia el mismo horizonte. El filósofo se casa por segunda vez. En esta ocasión, Pompeya Paulina es la mujer que consigue llegar hasta su corazón y que además le permanecerá fiel hasta el fin de sus días. El pensador estoico aprovecha los momentos de relativa tranquilidad para ejercer su papel como tutor del joven Nerón y así, además, como no, ir recuperando prestigio en el contexto político de la sociedad romana. Pero la tranquilidad nunca dura mucho, nunca lo suficiente. Octubre del año 54 después de Cristo. Claudio degusta un sabroso guiso cocinado con setas.
pocos minutos después se desploma. El emperador ha sido envenenado. La sombra de su mujer, Agripina, planea sobre el cuerpo inerte de Claudio. Los planes, las metas, los objetivos tanto tiempo soñados por Agripina están a punto. Nerón tiene el camino libre. A sus 17 años es proclamado emperador de Roma. Como ya sabéis, durante los últimos años Séneca ha sido tutor de Nerón. Por esto, cuando éste sube al poder, el regreso del filósofo estoico a la primera línea política se hace inevitable. Se le nombra consejero político, ministro, y además es investido de la dignidad consular. En realidad, nuestro protagonista ha pasado en poco tiempo de estar desahuciado, allí perdido, en la isla de Córcega, a volver a llevar las riendas del imperio entre sus manos. Le acompaña en estas tareas, ahora, un oficial del ejército que ha dado muestra de su eficiencia y oportunidad, Sexto Afranio Burro. Año 55 después de Cristo. Ante la tarea que le ha tocado en suerte desempeñar una vez más, el filósofo trata de sacar conclusiones, de ordenar ideas. Para ello escribe sobre la brevedad de la vida, texto que posiblemente dedica a su cuñado Paulino y en el que analiza nuestras ansias de vivir, la amargura que todos sentimos ante la llegada inevitable de la muerte. Escuchemos de nuevo al maestro. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la empleáramos bien. Pero al que se le pasa en ocio y en deleites, y no la ocupa en loables ejercicios, cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue sin que él haya entendido que caminaba. La vida que se nos dio no es breve. Nosotros hacemos que lo sea. Así las cosas, queridos amigos, los primeros años del reinado de Nerón son de provecho, beneficiosos, eficientes, posiblemente uno de los periodos de mejor y más justo gobierno de la época imperial, como dirá más tarde Trajano. Agripina, Séneca y Sexto Afranio dirigen de facto el imperio. Su administración, austera, modesta, pero de excelentes resultados. Se llevan a cabo reformas legales, financieras, como por ejemplo la reducción de impuestos. La corrupción de los gobernantes provinciales es perseguida, castigada con dureza. Incluso hay tiempo para las investigaciones científicas. Séneca encarga una expedición en busca de las fuentes del río Nilo. Ya veis, son buenos tiempos. Nerón, controlado por el tridente que dirige el imperio, se dedica al ocio, al placer, a la diversión. Su madre y su tutor se ocupan, eso sí, de que no llame demasiado la atención, de que sus comportamientos no sean excesivos, demasiado escandalosos. Séneca, pues, ha vuelto a recuperar con creces el poder que antaño tuvo. Y claro, poco a poco, su fortuna, sus propiedades, sus pertenencias vuelven a crecer de manera exponencial. El filósofo no parece atenerse a los ideales de disciplina estoica que preconiza, que propone en sus textos. Sus pasos, sus actitudes, su comportamiento en el contexto político no siempre es lícito, ni tampoco son moralmente correctos. No siempre hace gala de compasión con el enemigo. Su afán de reconocimiento y riqueza le llevan en más de una ocasión a comportamientos claramente ilícitos. Pero como os he dicho antes, nosotros no vamos a juzgar a un hombre al que la fortuna ha puesto en trances tan intensos. No estamos en su interior, ni sabemos el verdadero motivo por el que actúa en cada momento. Ya como fuere, el tiempo continúa su lento pero implacable transcurrir.
Los años se suceden unos a otros con aparente tranquilidad. Sin embargo, Nerón empieza a dar problemas. Su comportamiento es cada vez más arbitrario, más incontrolable, más caprichoso. Séneca y Agripina, la madre del emperador, tienen problemas cada vez más serios para controlar su actitud, sus arrebatos. Justo un día antes de llegar a la edad adulta, Británico, el hermanastro de Nerón, recordad, el hijo de Mesalina y Claudio, muere de manera fulminante. La versión oficial hablará de un ataque epiléptico, pero los rumores, las palabras que se pronuncian en voz baja, en la oscuridad, aluden a un sospechoso: Nerón. Séneca es consciente de que el comportamiento del joven emperador empieza a ser comprometedor, peligroso, desestabilizador para la suerte del imperio. Tal vez el filósofo, nuestro protagonista, no sea un hombre modelo, eso nadie lo niega, pero sí es un estadista, es un hombre de Estado, alguien que trata de mantener la seguridad, el equilibrio por encima de otras muchas cosas en el contexto político. Por esa razón, no tarda en escribir otra de sus obras. Lo titula Sobre la clemencia. Es un texto con el que trata de guiar y reconducir el comportamiento de Nerón, que tantos problemas está dando. Acompañadme de nuevo. Vamos a volver a acercarnos a su mesa de trabajo como antes hicimos cuando era mucho más joven. A ver si nos permite leer algunas de las líneas que traza sobre el papiro. Felicidad es conceder la vida a muchos, volverlos a la vida arrancándolos de la muerte y merecer el reconocimiento de los ciudadanos por tu clemencia. No hay ornato más digno de la alta colocación de un soberano, ni más bello que la corona que se concede para salvar la vida a los ciudadanos, no las armas arrebatadas a los vencidos, no los carros ensangrentados con la sangre de los bárbaros, no los despojos conseguidos en guerra. El poder de los dioses es este: salvar masas de gente. Así, el filósofo sigue gobernando y escribiendo. Al de la clemencia, como veis, palabras contundentes dirigidas a Nerón, le siguen otras obras sobre la vida bienaventurada y de los beneficios, donde diserta sobre las obligaciones que le corresponden a los hombres poderosos del Estado. Lo cierto es que ya sabemos lo difícil que es cambiar la cara del destino. Por eso, pasados los esplendorosos años de la administración de Nerón, las cosas empiezan a ir de mal en peor. El comportamiento del emperador es ahora ya inaceptable en muchos aspectos. Séneca y su madre pierden influencia sobre él a pasos agigantados. No faltan los oportunistas, los aprovechados, los arribistas que tratan de ocupar un lugar importante cerca del emperador. Para ello, saben que es necesario predisponer al César contra los únicos que aún manifiestan un poco de cordura, contra aquellos que aún tienen una cierta influencia sobre Nerón. Uno de esos personajes, uno de esos arribistas que quieren sacar provecho de la situación, es Sulio Rufo. Rufo acusa a Séneca y a Agripina de una relación inmoral. Al mismo tiempo, sale a la luz la carta que un día Séneca escribió a Polibio, ¿recordáis? Alabando, adulando a Claudio, buscando el perdón, el fin del destierro en Córcega. Se aprovecha esa carta para tratar a Séneca de adulador, de hipócrita, de mentiroso. Sin embargo, no es suficiente. Y la gente que rodea a Nerón y quiere ver caer a Séneca lo saben. Por eso es necesario golpear en el verdadero punto débil del filósofo, ante el hecho que verdaderamente le puede poner contra las cuerdas frente a Nerón. Y ese punto débil es su excesiva riqueza, su desmedida ambición, pecados que realmente tiene Séneca, defectos
que padece, que sufre. La campaña contra el ansia de poder de nuestro protagonista es furibunda. Así, la posición del pensador estoico es cada vez más delicada. Año 59 después de Cristo. El trabajo que Séneca y Sesto Afranio Burro, incluso también Agripina, han realizado durante los últimos años se viene abajo irremediablemente. La verdadera naturaleza de César, influido por sus nuevas compañías, por sus nuevas amistades, sale definitivamente a la luz. Nerón asesina a su madre. Sí, amigos, así es. Con la muerte de Agripina, la antigua valedora de Séneca, la posición del filósofo es aún más delicada. Es delicada, pero Nerón aún le necesita. ¿Por qué? Porque él y Sesto Afranio son los encargados de lavar la imagen del emperador, criticado duramente por el asesinato de su madre, como no podía ser de otra manera. Es entonces cuando Séneca escribe una carta al Senado en la que trata de justificar, no muy dignamente desde luego, el crimen. Lo hace aludiendo a una supuesta conspiración de Agripina contra su hijo. Ahora, Séneca ya no es mal visto solo por el emperador, sino también por muchos de los senadores que antes le ensalzaban. Pero las cosas aún pueden empeorar. Año 62 después de Cristo. Afranio Burro acaba de morir. Quizás su muerte no haya sido natural, o quizás sí, pero sin él, la posición de Séneca en el poder es aún más débil, decididamente insostenible. El filósofo lo sabe. Es consciente de que los nuevos consejeros de Nerón planean su final. Por eso ese mismo año solicita retirarse de la vida pública. Con el fin de convencer a Nerón, le ofrecerá toda su fortuna, pero este, en un gesto de claro desprecio, decide no aceptarla. En cualquier caso, Séneca consigue alejarse paulatinamente de la corte romana, y así, durante los 3 años siguientes, viaja con su mujer por el sur de Italia. Trata de recuperar el tiempo perdido, el tiempo que no ha pasado, que no ha disfrutado, que no ha vivido con su familia. Eso sí, desde luego no abandona la reflexión, no abandona la filosofía. Es más, la relativa tranquilidad de la que disfruta le permite trabajar con provecho en sus textos. Sobre la tranquilidad del ánimo y sobre el ocio son 2 de ellos. En estas obras, Séneca busca volver a encontrar ese camino, el ideal estoico del que la vida le ha apartado ya en tantas ocasiones. Ese ideal al que él sabe que no ha sido fiel, al que ha traicionado tantas veces. Las líneas que redacta dejan traslucir un tinte de amargura en nuestro autor. La amargura de alguien que ha renunciado a intentar hacer del imperio un ejemplo de gobierno, para cambiar de fines, para buscar en su entorno íntimo la tranquilidad perdida, esa tranquilidad que tan pocas veces a lo largo de su vida ha podido encontrar. Como os digo, el ideal estoico resurge con fuerza en nuestro filósofo. En su obra sobre el ocio revela clara meridianamente su intención. Leamos sus palabras. Por eso vivo según la naturaleza si me entrego a ella, por completo, si soy su admirador y venerador. Entonces, parece que nuestro filósofo ha retomado ese fundamento estoico de vivir conforme a la naturaleza, de respetar sus dictados, sus órdenes, sus decisiones. En cualquier caso, Séneca no dedica solo su tiempo a la reflexión interior, a la búsqueda del sentido de la vida. Los viajes por el sur de Italia hacen renacer en él ese interés que hace tanto tiempo Átalo sembró en él y que, como ya hemos dicho otras veces, nunca ha perdido. El interés por la investigación natural. La inquietud de la que os hablo se plasma en otra de las obras de este momento, las cuestiones naturales. En ella aborda temas relacionados con la física, con el sentido y la razón del universo como una manifestación de la divinidad.
Pero quizá es más que probable que la obra cumbre de esta etapa sean las cartas a Lucilio, 124 cartas que dedica a su amigo y en las que el maestro desarrolla una clara reflexión sobre la virtud, sobre la verdad, la amistad, la felicidad, temas típicamente filosóficos, éticos donde los haya. Hablamos de la felicidad. Séneca, en estas cartas, demuestra que la encuentra ahora más que nunca en el estudio, en el desarrollo de la filosofía, en el comportamiento virtuoso. Quizá nos permita leer una vez más una de sus obras. ¿Por qué no? Si me recluí y aislé de lo exterior, es para poder ser útil a muchos. Ninguno de mis días transcurre en ocio. Reivindico partes de la noche para el estudio. Al sueño no me entrego sino sucumbo, y aun cayéndose mis ojos de fatiga por la vigilia, los retengo fijados en mi obra. Vive con los hombres como si Dios te estuviera viendo. Habla con Dios como si los hombres te estuvieran escuchando. Hay que dejarlo todo por la filosofía. Tira todas esas cosas si eres sabio, y más aún si deseas serlo. En grandes pasos y con todas tus fuerzas tiende a la perfección del sentido común. Si alguna cosa te detiene, o desiste, o córtala. Así pues, amigos, Lucio, Anneo, Séneca buscan las respuestas en el ejercicio de la virtud. Esa virtud que en otro tiempo sabéis que abandonó. También las busca en el cultivo de la filosofía, en la vida moderada, sencilla, conforme a la naturaleza. Quizá intuye que su final está cerca. Hace poco tiempo que ha estado a punto de ser envenenado. La vigilancia de Nerón no se relaja. Su vida vale menos que nada, y él lo sabe. Año 65 después de Cristo. Séneca termina sus viajes, su periplo por el sur de Italia y acaba de regresar a Roma. Precisamente en esos días, la fatalidad ha destapado una conjura, una trama contra el César. La instiga ha sido encabezada por Pisón, pero al emperador le proporciona la excusa perfecta para deshacerse de todos aquellos patricios y personajes importantes que considera un peligro para sus intereses, para sus planes. Séneca está entre ellos. Finalmente, y como no puede ser de otra manera, es acusado de participar en la fracasada trama. El tribuno Gabio Silvano es el designado para comunicar al filósofo estoico el inapelable veredicto del emperador, un veredicto que no es otro que la sentencia de muerte. Pero Gabio Silvano, amigos, es uno de los que ha participado en la conjura, por eso no tiene valor ni coraje. Le faltan arrestos para decirle a Séneca a la cara la suerte que le espera. Es por eso que a la mañana siguiente, poco después del amanecer, un centurión acompañado por un grupo de hombres llama a la puerta del domus de la casa familiar que Séneca habita con su mujer y sus criados. Uno de ellos abre la puerta. Lucio Anneo, el estoico, recibe al centurión y sus hombres, tranquilo, imperturbable, con el aplomo del que espera una sentencia hace ya mucho tiempo escrita en el viento. Tal vez Séneca no haya sido un ejemplo que seguir durante toda su vida, nunca lo hemos negado. Pero ahora, cuando llega el momento de la verdad, se comporta como lo que es, como un patricio, como un filósofo, como un estoico, como alguien que sabe que los designios, que los caprichos y dictados de la fortuna son incontestables. En ese momento, con voz firme pero tranquila, le pide permiso al centurión para dictar su testamento. Pero el centurión no lo concede. Los condenados a muerte no tienen ese privilegio.
según la ley romana. Con su muerte toda su fortuna pasará directamente a César, a Nerón, que la administrará a su antojo, a su capricho. Séneca escucha entonces el llanto de su mujer, los lamentos de sus amigos que le acompañan en esta postrera hora. Entonces les pide a todos contención, les pide coraje, valor para afrontar este momento como verdaderos romanos. Sus palabras caen duras como la propia muerte. Aún hoy parece que resuena el eco de las mismas. ¿Qué ha venido a ser de mis lecciones de prudencia? ¿Dónde están los principios que os he inculcado durante tantos años contra la fatalidad? Porque, en fin, ¿quién no conoce la crueldad de Nerón? Después de sus duras, de sus contundentes palabras, Séneca avanza unos pasos y abraza a Paulina, su mujer. Es el único momento en el que flaquea, en el que está a punto de venirse abajo, pero resiste, aguanta, se sobrepone al dolor. Ruega a su esposa que viva siguiendo los dictados de la virtud, que se consuele con su recuerdo. Pero Paulina no está dispuesta a perderle, quiere morir con él. El filósofo emocionado se dirige entonces a su esposa. Yo te he mostrado los encantos de la vida. ¿Tú prefieres el honor de morir? No me opondré a tal ejemplo. Sea igual entre nosotros la constancia de un fin tan generoso, pero en él tú consigues la mayor gloria. No olvidéis que Séneca es a pesar de todo un personaje importante, ilustre, relevante. No está dispuesto a arrastrarse en su hora final. No va a dejar que la sentencia de Nerón recaiga sobre él por medio de otra mano que no sea la suya propia. De esta manera, instantes después, él y su esposa abren sus venas, cortándose en brazos y piernas. Fluye entonces la sangre, llevándose oscura, amenazante, la vida de nuestro protagonista. Sin embargo, aún no es la hora de Paulina, no es la hora de su mujer. Nerón ha ordenado que no muera. Por esa razón, los soldados ordenan con rapidez a sus libertos y esclavos que venden sus heridas y detengan la hemorragia. Aunque Paulina se niega desesperadamente, al final la fuerza de sus sirvientes se impone, y estos logran su objetivo. Mientras, Séneca agoniza, pero la muerte no acaba de llegar. Se dirige entonces a Eustacio Anneo, amigo fiel y hábil médico, con el fin de que le administre el veneno que ya tiene preparado, el que daban a los atenienses condenados a muerte. Sí, la cicuta. Séneca lo ingiere presto, pero el efecto, el ahora deseado final, no acaba de producirse. Quizás sea porque sus miembros están ya fríos, casi inertes. De esta forma, ordena que le conduzcan a la sala de baños calientes. Una vez en el agua, rocía con unas gotas de la misma a los presentes, ofreciendo la libación a Júpiter Libertador. Y al fin, amigos, el vapor provoca una reacción asmática en Séneca que, junto con su ya lamentable estado, acaba por producirle la muerte. Así es, como a punto de cumplir los 70 años, Lucio Anneo Séneca abandona este mundo, esta vida. Deja tras de sí la lucha de un hombre siempre dividido entre lo que predicaba y la dura llamada de las pasiones, entre el respeto al destino y la necesidad de sentir, de amar, de vivir. Desde aquí, desde Héroes del Pensamiento, nuestro recuerdo para él. Como la de Átalo. Año 16 después de Cristo. Cayo Valerio, el tío de Séneca, es nombrado por Tiberio prefecto, gobernador de Egipto. Él y Marcia, su mujer, viajan hacia el norte de África. Séneca se queda en Roma sin su familia, sin su principal fuente de apoyo. Permanecerá algún tiempo en la capital, pero sin el cuidado, sin la vigilancia de su tía,
Sus ataques de asma se vuelven persistentes, agobiantes, casi insoportables. Séneca en esta época llega a decir en un momento de desesperación que la única razón por la que no pone fin a su vida es por el dolor que podría causar a su padre. Quizá por ello, buscando tal vez un clima más benigno, o debido a la sensación de soledad, algunos años más tarde, el joven sigue a su familia hasta Egipto. La estancia en Alejandría es provechosa, fructífera, satisfactoria para Séneca. En la ciudad se respira un rico ambiente intelectual. La relativa calma, la tranquilidad de la que goza nuestro protagonista le permiten continuar con su formación intelectual. Adquiere entonces nociones de administración, de finanzas, conocimientos que le serán de suma utilidad cuando años más tarde veréis que desempeñe la magistratura de cuestor. Trabaja también en el estudio de la geografía de Egipto. Se familiariza con el conocimiento de su cultura, de sus gentes. Desarrolla su curiosidad por las ciencias naturales, un interés que, como os comentaba antes, tras la influencia de Átalo ya nunca desaparecerá. La geología, la meteorología son disciplinas por las que también se interesa en esta época. Lo cierto es que Séneca tiene dentro de sí la semilla de la búsqueda de la verdad que acompaña a todo filósofo, el amor al conocimiento, amargos en realidad. Sin embargo, ha sabido sobreponerse, y hoy goza junto a su esposo de una existencia acomodada, tranquila. Los primeros años de la vida de Séneca transcurren con relativa normalidad al lado de sus padres y sus dos hermanos, Novato y Mena. Pero la felicidad no es completa. El pequeño Lucio Anneo no tiene buena salud. Padece frecuentes crisis de asma que incluso hacen temer por su vida. Los ataques de tos son persistentes, constantes, incontrolables. En cualquier caso, el niño va saliendo adelante gracias a los cuidados de su familia. Su familia que además se ocupa de que nuestro protagonista y sus hermanos reciban una educación acorde con su posición social. A medida que los pequeños crecen, son familiarizados con los clásicos. Se les aplica al estudio, se les insiste en los valores que todo buen romano debe tener como suyos. Valores como la honorabilidad, la honradez, la austeridad, aunque también, como no, hay tiempo para la distracción y los juegos. Si no fuera por la tos, Séneca sería un niño feliz. Sin embargo, queridos amigos, muy pronto la vida va a mostrar al pequeño Séneca su cara más amarga, más dura, más cruel. Quizá por considerarlo una buena oportunidad para su futuro, la familia de nuestro protagonista decide que éste marcha a Roma con su tía Marcia y el marido de esta, Cayo Valerio. Séneca es muy pequeño aún. Para él es un golpe muy duro dejar a los suyos. A pesar de todo, Marcia lo trata como a un hijo. Se desvive por él en el viaje, pendiente todo el tiempo de sus ataques de asma, atenta a cualquier cosa que pueda necesitar. Es así como el pequeño Séneca logra Año 4 a.C. Córdoba, corazón de la Hispania romana. Séneca el Viejo sostiene en brazos con orgullo a su segundo hijo que acaba de venir al mundo. Lucio Anneo va a ser su nombre, y viéndole ahora tan pequeño, tan frágil, tan a merced de los caprichos de la fortuna, nadie diría que en unos pocos años se convertirá en una de las figuras más importantes del Imperio Romano. Así pues, Lucio Anneo Séneca acaba de nacer. Lo ha hecho en el seno de una familia acomodada. Su padre es procurador imperial, una eminencia en retórica. Domina con suficiencia, incluso con brillantez, el arte de la oratoria, del debate, del diálogo. Ahora anda además ocupado en la redacción de unos textos que ha titulado Controversias, y que para él son muy importantes, ya que los ha concebido como guía para la educación de sus hijos.
La madre del pequeño Séneca se llama Elvia. Si cerramos los ojos, casi podemos verla sonriendo feliz por la llegada de un nuevo retoño, satisfecha por haberle dado a su marido otro varón que acreciente la fama, el buen nombre de la familia. Elvia es una mujer valiente, acostumbrada a sufrir desde pequeña. El azar no ha sido hasta ahora demasiado condescendiente con ella. Perdió a su madre al nacer y a lo largo de su vida ha tenido que sufrir momentos difíciles, duros. Soción es su primer maestro, un hombre claramente influido por tendencias pitagorizantes. Soción va a convencer a Séneca de la necesidad de prescindir de los lujos, de los excesos, de las ostentaciones. Durante un tiempo, nuestro joven estudiante se va a hacer vegetariano, amigos. Renuncia al consumo de carne, pretende convertirse en un verdadero pitagórico. Sin embargo, su familia le hace entender que un hombre que quiera triunfar como político, que quiera llegar al Senado y ser alguien verdaderamente importante, no puede mostrar ante los demás semejantes extravagancias. Además, hay otro argumento de peso. Tiberio ha emitido decretos contra los cultos egipcios y judíos. La abstinencia de carne ya no solo no está bien vista, sino que además ha pasado a considerarse una práctica prohibida. La familia de Séneca no puede verse comprometida en semejantes asuntos. De esta forma, Séneca abandona Soción y pasa a formar parte de los discípulos de Átalo, un estoico que va a marcar su comportamiento y que sembrará en él el interés por los fenómenos naturales, un interés que ya siempre acompañará a Séneca y que, por cierto, se concretará en una importante obra muchos años más tarde. Junto a Átalo, se familiariza con las ideas, con los planteamientos, con las bases del estoicismo. Como os decía, queridos amigos, la influencia de Átalo sobre Séneca es enorme. De hecho, este le citará a menudo en sus textos a lo largo de toda su vida. Más tarde, asistirá también a las lecciones de Papirio Fabiano, un hombre de tendencias eclécticas. Eso significa que está influenciado por varias escuelas de la época. Su huella en el joven Séneca no será excesiva, ni mucho menos superar el viaje. Una vez en Roma, los primeros meses en la ciudad son complicados. Es necesario llevar una existencia humilde mientras encuentran un lugar adecuado en el que instalarse de manera definitiva. Durante este tiempo, la hermana de Elvia no baja la guardia en el cuidado de su pequeño sobrino. Así, poco a poco, gracias a sus atenciones, a su insistencia, a sus desvelos, el niño va recuperando las fuerzas. De esta manera, con relativa calma, van transcurriendo los primeros años en la capital del imperio. El esposo de Marcia es un hombre acaudalado y ya hace tiempo que ha logrado una residencia acorde con su posición, con sus posibilidades. Mientras Cayo Galerio se ocupa de sus tareas en la administración, Marcia sigue pendiente de la educación de sus hijos y su sobrino. Marcia es una mujer tímida, callada, no dada excesivamente al trato con los demás, sobre todo fuera del ámbito familiar. A pesar de ello, no duda, eso sí, a la hora de entrar en contacto con personalidades de la alta sociedad romana. Quiere abrir camino a Séneca en su futura carrera profesional. De esta forma, el joven empieza a participar en las diversas actividades que se celebran en el foro. Al mismo tiempo, como lo exige por otra parte la tradición familiar, asiste a clases de retórica, disciplina que complementa con el estudio de gramática, historia, geografía. Pero pronto, Lucio Anneo empieza a sentir una especial atracción por la filosofía, un saber, un conocimiento, una ciencia si queréis, entonces una ciencia que cualquier joven que quisiera llevar a buen puerto su carrera política tiene que cultivar necesariamente.